Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en Parapsicología Aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Nos encontramos una vez más acá en Consultorio Abierto, que para el que no lo conozca, Consultorio Abierto es un programa que yo generalmente transmito una vez al día, durante una hora diaria, generalmente de lunes a viernes, por la pantalla del Facebook en directo, y por la pantalla del YouTube, bueno, va grabado, pero siempre cualquier tipo de comentario lo pueden dejar en la caja de comentarios y a la vuelta de correo seguramente se lo correspondo. Y a la gente que es del Facebook, vamos en tiempo real. Desde la capital de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, esto está transmitido en tiempo real. Como tal, cualquier tipo de comentario, pregunta o sugerencia me lo hace acercar a través del chat. Y dentro de mis posibilidades, conocimientos y tiempo, te lo respondo. Consultorio Abierto es un programa que busca interactuar con los temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, el pensamiento cuántico, lo astrológico, lo numerológico, la programación neurolingüística, lo dije también, bueno, el ocultismo, el esoterismo y la magia en general, en cierta forma, ciencias de la alternativa. Hoy el tema es interesante porque se trata de profundizar en todas aquellas herramientas que solemos utilizar en la investigación de campo para tratar de verificar la posibilidad de un fenómeno que realmente se esté dando o no. Muchas veces se habla en montones de circunstancias, montones de situaciones y con montones de pruebas que muchas veces no sabemos bien si son ciertas o no, o si uno quiere ver algo de real en todo eso o no. Cuando hablamos y señalamos hacia arriba, como cuando decimos si existe o no existe vida extraterrestre y si realmente ellos están entre nosotros. Y como yo siempre digo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer primero es poner bien en orden nuestras ideas, nuestros fundamentos, nuestro conjunto de herramientas intelectuales y físicas para tratar de estudiar el fenómeno. Pero resulta que, independientemente de dónde vengan, independientemente de si existan o no, muchas personas piensan de que ya están entre nosotros. Así que desde el punto de vista de lo parapsicológico, tengo que aportar unas cuantas cosas para tratar de indagar el fenómeno. Así que desde este nuevo ciclo que comenzamos ayer, o sea, porque me tomé un impasse, me tomé unas pequeñas vacaciones, comenzamos a profundizar en los temas de investigación. Hace un buen tiempo yo di el curso de la tecnicatura de lo que sería parapsicología aplicada de investigación de campo y de laboratorio, para tratar de formarnos como gente del hacer parapsicológico lo más seriamente posible, con herramientas lo más metodológicas y objetivas posible. Pero también tenemos que investigar montones de otros fenómenos. En este caso, el tema de que si realmente están entre nosotros no seres extraños que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza humana, todos los que somos parapsicólogos, un montón de veces nos encontramos con ese tipo de preguntas dentro de lo que es la consulta, lo que es el coacheo, o lo que es, por ejemplo, los cursos que un montón de veces damos. Si realmente puede existir algo que está más allá del ser humano, como por ejemplo vida o interacción con gente o seres que no están en nuestro bendito planeta o que no son oriundos de acá. Entonces tenemos que comenzar a utilizar herramientas para investigar el fenómeno. Pero montones de veces nos hemos encontrado de que montones de personas que se dedican a investigar este tipo de cosas terminan un poco más alienados que los propios alienígenas. ¿Por qué? Porque montones de veces hay una necesidad compulsiva del ser humano, que recordemos que el ser humano, si bien tiene toda una maquinaria para ser perfecto, pero no lo es, y por sobre todas las cosas tiene una mente y un cerebro para hacerlo, pero tampoco nos han enseñado cómo utilizarlo, es muy lógico que montones de veces nos perturbemos en la maraña de pensamientos, de ideas, de conocimientos o de evidencias, y montones de veces terminemos un poquito tocados de acá. Entonces, para mantener ese tipo de cordura y para poder investigar el fenómeno y para llegar a encontrar evidencias específicas, y por sobre todas las cosas para tratar de entender el fenómeno y poder interactuar con el mismo, voy a comenzar a tratar de dar una serie de videos donde utilicemos herramientas para investigar el fenómeno, pero sin dañarnos, porque es muy fácil dañarnos. Me acuerdo que un montón de veces mi tío, el hermano de mi mamá, bueno, que ya no está presente en este bendito planeta, solía decirme cada vez que me miraba y sabía que yo estaba en estos temas de la parapsicología, el control mental y todo esto. Decía, vos te vas a volver loco. Puede ser que haya tenido razón. Y bueno, y yo llevo
mi segundo nombre, Javier, es justamente por el nombre de mi tío. Mi tío se llamaba Javier. Entonces a mí me pusieron Aldo Javier y el segundo nombre es por mi tío. Así que yo llevo algo de mi tío también adentro de mis venas. Bueno, él siempre me solía decir que siempre, nunca dudé de esto, siempre supe que me quería muchísimo, como si fuera un hijo, y nos trató así a mis hermanas y a mí, como si fuéramos unos hijos. Solía decirme con un poco de miedo, pero también con un poco de respeto para no ofenderme y no molestarme, de que tenga cuidado con todo este tipo de cosas, porque podía terminar loco. Este es el signo que nosotros hacemos en Argentina para decir estás un poco tocado. Tal vez haya terminado un poco tocado yo con todo este tipo de cosas, pero lo que siempre me gusta cada vez que tengo a alguien que coacheo, que asesoro, que le enseño algo o que es alumno, lo que trato de hacer es darle herramientas para que no se extravíe mentalmente, para que no se enloquezca, que es muy fácil de encontrar. Y vos te habrás dado cuenta que por ahí vemos alguna página de YouTube o vamos a algún curso o presencial o compramos un libro y vemos que el que realmente imparte la clase, imparte el curso o la charla, parece como que está un poco ido de lo que podría ser esto. Bueno, recordemos que un montón de veces también sucedía en todos los ámbitos del conocimiento humano en otros tipos de terrenos. Espero que no se me enojen, a mí me encanta la psiquiatría, me encanta la psiquiatría. No soy psiquiatra, pero me encanta la psiquiatría. Pero un montón de veces cuando pensamos en el psiquiatra y vamos a los hospicios donde nos podemos encontrar a los psiquiatras, nos vemos que están un poco tocados también, parecería. Claro, lo que pasa es que un montón de veces al estar continuamente interactuando con problemáticas así, entendiendo la naturaleza humana y las problemáticas que tiene el cerebro y la mente humana, e estar interactuando con personas que estamos así, existe mucho el fenómeno de la transferencia y la contratransferencia. Eso significa que un montón de veces de estudiar el fenómeno, estudiar el proceso y estar con paciente y tratar de la problemática y meterse en la piel del paciente para tratar de ayudarlo a resolver el problema, uno termina un poco, no es una infección porque no se trata de un virus o una bacteria, pero se trata de una contaminación. Uno termina asimilando montones de los patrones emocionales que presenta un sujeto en sí que estamos tratando o que estamos buscando ayudar. Uno termina asimilando pensamientos, comportamientos y cosas así. Entonces termina lógico. Cuanto más persona atienda, más está en contacto con esa maraña de pensamientos. Por eso todo psiquiatra, como todo psicólogo y psicoanalista, tiene que tener su psicólogo, su psicoanalista y su psiquiatra. Para un montón de veces descargar las tensiones emocionales que tiene ahí. Si no la descarga, no va mucho a su psiquiatra o a su psicólogo, es lógico que termine mucho con esa carga emocional. En el terreno de lo parapsicológico y más precisamente en el terreno de lo ovnilógico o lo ufológico, un montón de veces uno queda con tanto de estudiar ese tipo de fenómenos y tanto de interactuar con las evidencias y con otros que también andan en la necesidad de creer, como decía Mulder, necesito creer o quiero creer, uno termina en cierta forma un poco alienado. Entonces, lo que yo siempre digo es que si bien esto parece una burla, y no lo es con total respeto hacia los profesionales convencionales y hacia los que nos dedicamos en la ciencia alternativa, todo este tipo de cosas, pero es muy importante, si bien lo trato con humor, es muy importante que realmente mantengamos siempre los pies sobre la tierra porque un montón de veces nos vamos por las nubes de las creencias o de los pensamientos. Así que voy a tratar de aportar un poco dentro de mis conocimientos algunas ideas primero para comenzar a investigar este tipo de fenómenos, pero por sobre todo para mantenernos saneados en nuestro interior, porque si no terminamos bastante perturbados. Y es muy importante mantener eso. Bueno, a muchas personas, a muchas entidades, a muchos seres, a muchos líderes y a algunos sistemas les favorece el hecho de que cada vez estemos más perturbados y nos alejemos de la realidad o del tener sobre los pies sobre la tierra, porque eso favorece mucho al control. Por ejemplo, para entrar en materia, existe el proyecto Bluebeam, por ejemplo. El proyecto Bluebeam, que yo he hablado mucho desde aquí y que si ustedes ponen en internet y buscan el proyecto Bluebeam,
van a encontrar mucho material al respecto. Es una forma que se ha ideado tecnológicamente como para tratar de proyectar imágenes en 3D, o sea, imágenes tridimensionales, por ejemplo, en el cielo o en algunos lugares específicos. Y lo que buscan al proyectar imágenes es qué tipo de imagen queremos proyectar. Entonces, si queremos proyectar imágenes de ovnis, objetos voladores no identificados, pero con la sensación metaloide, o sea, el metal, la nave metálica que está volando ahí, algunas veces con este tipo de aparatología se pueden proyectar imágenes así. Algunas veces que duran más en el tiempo, otras que son como flashes. Pero la cuestión es que se asegura de que alguien lo observa. Pero también se pueden proyectar imágenes con connotaciones religiosas. Cruces que están en el cielo, imágenes relacionadas con todo lo que tenga que ver con las creencias espirituales o religiosas. Entonces, cuando la gente necesita creer en algo que está más allá de nuestro fuero terrenal, entonces comienza a levantar la mirada y comienza a observar determinadas cosas. Entonces, un montón de veces el proyecto Bluebeam ha sido una forma de, por ejemplo, de proyectar imágenes en el cielo para que la gente crea en lo que quiera creer y encuentre respuestas, entre comillas, a lo que quiera encontrar. Entonces, imagínate si estás necesitado de muchas respuestas y de repente comenzás a ver cosas así, es como que realmente ahí decís, encontré la realidad de esto. Claro, pero si no conoces de que un montón de veces esas imágenes pueden estar digitadas y pueden ser proyectadas a través de lo que llamamos el proyecto Bluebeam, crees en la realidad de un fenómeno y tal vez no lo sea. Primera salvedad, yo no estoy diciendo aquí de que si existe o no existe el fenómeno. Yo estoy simplemente tratando de ordenar ideas y dar herramientas para que realmente podamos investigar o adentrarnos en el fenómeno, pero sin dañarnos. Porque si no, estamos ayudando mucho a un sistema que nos quiere controlar o que nos quiere manipular, porque quedamos dañados. Las personas que están en shock emotivos, las personas que están sufriendo un proceso de duelo, las personas que no pueden salir de su problema emocional que están teniendo en este momento, son fácilmente capturados, son fácilmente reclutados por sistemas non santos. Religiones, sectas, las nuevas religiones que hoy en día tenemos, que son aquellas que tienen que ver mucho con lo ufológico, también son las nuevas religiones, la New Age y cosas por el estilo. Entonces, cuando estás desestructurado en tus emociones, estás fracturado, estás dolido, es fácil que alguien esté observándote y te tome como conejito de Indias para sus experimentos o para sus ideas. Entonces es muy importante mantener siempre un saneamiento mental dentro de todo esto. Entonces, hacia eso vamos. Decimos que están entre nosotros y algunos dirán que sí, otros dirán que no. Entonces vamos a tratar de poner mitos y realidades de esto y de paso vamos estudiando el fenómeno, los procesos que se mueven por detrás. Entonces, no es algo novedoso lo que voy a decir, pero montones de veces cuando hemos encontrado en las iconografías, en las cuestiones religiosas, las imágenes de ángeles, siempre vemos seres muy espirituales, muy llenos de gracia, muy llenos de belleza, de connotaciones o características muy puras o pulcras que vienen con alas descendiendo del cielo. Recordemos que montones de veces la idea de las alas era una representación simbólica de los antiguos, por ejemplo, para tratar de esquematizar o representar o simbolizar la idea de que algo está llegando desde el cielo volando. Entonces, ¿qué mejor forma de relacionar la idea del vuelo con las alas de las aves? Entonces es un ser muy parecido a mí que viene con alas descendiendo del cielo o que se va volando. De ahí vienen también las famosas carrozas de fuego. Puede ser una nave extraterrestre, supongamos, que realmente va encendiendo sus toberas y realmente salen bolas de fuego cuando realmente despega desde nuestro planeta, desafiando la ley de la gravedad. Entonces es una carroza en el sentido de un habitáculo que lleva individuos
y que se prende fuego y que se proyecta en el firmamento. Entonces, desde ya convengamos, acá no estoy diciendo nada nuevo, que un montón de veces las primeras personas que comenzaron a documentar este tipo de avistamiento o este tipo de encuentros, tuvieron que utilizar mucho su ingenio para tratar de explicar lo que estaban presenciando. Cuando no alcanzamos a entender qué es lo que tenemos, tratamos de hacer alguna comparación. Es como cuando decimos nuestra mente funciona como una computadora. Utilizamos la metáfora como para tratar de establecer una comparación. El ser humano es como una batería, que realmente, o como una pila, o como un cargador, para tratar de graficar qué es lo que pasa por nuestro interior. Funcionamos como unos imanes para entender las atracciones y las repulsiones que hacemos. Que realmente utilizamos mucho la comparación para tratar de explicar un fenómeno y no alcanzamos a pormenorizar, explicar, cuantificar específicamente. Básicamente porque tal vez no tengamos la tecnología para entenderlo o no sepamos cómo describirlo. Eso creo que cualquiera lo puede entender fácilmente. Y espero haberme explicado lo mejor posible. Fíjense que, y aquí comenzamos con los mitos y realidades. Fíjense, y este es el primer fenómeno que tenemos que tener en cuenta para mantener un poco de sanidad mental. Una de las cosas que siempre llamó la atención a muchos investigadores de lo ufológico y lo ovnilógico era ver cómo, por ejemplo, en distintos puntos geográficos de nuestro bendito planeta, latitud y longitud, hablando de extraterrestres, bueno, eso debe ser un gatito que se habrá subido a nuestro muro, a nuestro tapial, y los perros tratan de correrlo, ya que no lo pueden alcanzar bien. Cállense el muchacho, que sigo con lo mío. ¿Bien? Entonces, bien, una de las cosas que principalmente le llamaba mucho a los investigadores era ver cómo en distintos lugares del globo terrestre las personas hablaban de esos seres alados que venían desde el cielo. De acuerdo a la terminología que cada uno tenía específicamente, hoy en día lo podemos llamar, por las predominancias que hay de estos términos, podemos llamar presencias angelicales o de seres superiores. Está bien. Pero lo que llamaba mucho la atención, que cada vez que se presentaban, las características morfológicas que presentaban los seres que venían del cielo guardaban mucha relación étnica con el lugar donde se presentaban. En África es sabido que la piel es morena, piel negra. Muchos de los ángeles que bajaban tenían la misma característica que ellos. Bien. En Rusia o en Norteamérica, la piel era totalmente distinta, predominantemente. Entonces los que bajaban tenían muchas de esas características. La cuestión es que llamaba mucho la atención a los investigadores el hecho de que siempre se presentaban en los distintos lugares estos seres alados con características muy fisionómicas muy parecidas a las que en ese terreno estaban, en ese punto geográfico. Por supuesto que hay salvedades también. Pero lo que llama mucho la atención es de que siempre se presentaban más o menos con la forma que podía ser aceptada por el lugar donde básicamente hacían su presencia, donde se establecía el contacto. Entonces este es un primer punto a analizar. Se presentaban así y se modelaban para que realmente sean aceptados como uno más y para que entiendan que realmente venían en son de paz a hablarle a ellos. Bueno, no siempre se presentaban en son de paz, porque hay casos donde realmente ha habido situaciones nefastas o negativas, o contactos realmente nocivos para el ser humano. La cuestión es que siempre se presentaba de acuerdo a la cara o de acuerdo a la morfología predominante en el lugar. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienen la capacidad de cambiar de forma. Los metamorfos le llaman algunos. Y se cambiaban de forma para ser aceptados por ese grupo, como para no ahuyentarlos, por ejemplo. ¿O es que realmente uno, el ser humano, comienza a modelar sus percepciones para tratar de ver eso y tratar de entender eso de acuerdo a su psicología, y lo termina modelando así? Hay algo muy interesante que sucedió una vez en un fenómeno aquí en Argentina, que un chico cayó de un séptimo piso. Séptimo piso.
un edificio, que hay un séptimo piso. Me voy un momento, pero fíjense cómo tratamos de relacionar los fenómenos. Un chico de 6 o 7 años cae de un séptimo piso, pero cuando llega a la vereda, al terreno, al piso cero, en vez de suceder lo que sucedía por acto de gravedad y romperse todos los huesos y la cabeza, morir básicamente, el chico flotó en el aire y descendió hasta tal punto que pudo sentarse en el piso, no golpearse. Llamó mucho la atención a las personas que sabían que si se cayó de allá y llegó ahí, no tendría que estar con un hueso sano, tendría que haber fallecido. Entonces cuando le preguntan al chico de 5 o 6 años qué era lo que había pasado, el chico dijo: la Virgen María me sujetó entre sus brazos y me ayudó a descender. Es muy interesante, ¿no? Y cuando los investigadores comienzan a analizar el fenómeno y comienzan a estudiar un poquito la psicología del chico y el entorno familiar, era un entorno familiar muy religioso. O sea, como tal, un chico de 5 o 6 años crece en una familia religiosa. Crece con esas ideas religiosas y con todas esas ideas y esas imágenes religiosas. Tal vez, y ahí entramos los que hacemos psicología profunda y los que hacemos parapsicología, tal vez el chico lo que tuvo es una alucinación para tratar de entender un fenómeno de levitación. Hubiese caído a la velocidad que sucede en la gravedad convencionalmente, sin embargo comenzó a flotar. Recordemos que en parapsicología estudiamos a los paragnostas. Los paragnostas son aquellas personas que básicamente manifiestan fenómenos con asiduidad. O son testigos del fenómeno y no se dan cuenta de que ellos inconscientemente lo están provocando, o son deliberadamente ejecutores del fenómeno. Telepatía, clarividencia, psicoquinesis, levitación, un montón de fenómenos en sí. Y cuanto montones de veces somos más chicos en cuanto a la edad, más jóvenes, menos represión tenemos de la potencialidad que montones de veces lo necesitamos. Y recuerden que todo lo que sea la característica de lo parapsíquico o lo paranormal que tenemos en nuestro interior, montones de veces se activa cuando realmente estamos pasando por momentos drásticos, límites en nuestra existencia. La potencialidad parapsicológica, una de las grandes funciones que tiene es la de tratar de mantenernos vivos. Nos hace que vayamos para aquel lado en vez de y justo hay un accidente de tránsito. Demoramos 5 minutos de salir de casa y nos dimos cuenta de que sucedió tal cosa afuera. La potencialidad parapsicológica lo que trata es de prevenirnos y mantenernos vivos. Es un arquetipo, es una estructura que tenemos todos en nuestro interior. En este caso el chico se cae y, por ejemplo, puede ser que se haya activado esa potencialidad para salvarle la vida. Entonces provocó un fenómeno de levitación. Pero que él después, durante el proceso tal vez, trata de entender lo extraño que le está sucediendo y trata de aferrarse a algo. Y en ese caso tal vez comienza a alucinar la idea de la presencia de la Virgen María tratando de sujetarlo entre sus brazos y ayudándolo a descender. Tampoco significa esto de que tal vez, porque es lógico que se me van a enojar muchos religiosos, de que no haya la intervención mariana en todo esto, la intervención de una virgen. No lo sé. No he estado nunca en la mente del chico, ni he estado haciendo investigaciones, pero sí tomo este ejemplo como para tratar de abrir el juego. Montones de veces estamos en presencia de un fenómeno determinado, pero tratamos de encontrar una explicación. Y montones de veces tratando de encontrar esa explicación, lo que nos cuaja, lo que nos cierra, lo que nos ayuda a tratar de entenderlo, es nuestro marco de referencia, nuestros conocimientos, nuestra cultura, lo que hemos escuchado, lo que nos han explicado. Como en el caso del chico, tal vez el hecho de haber nacido en una cultura muy religiosa y crecer con todas esas imágenes y con todos esos fenómenos o milagros que supuestamente se atribuyen a todo este tipo de cosas.
La cuestión es que, volviendo a lo ufológico, montones de veces las personas que veían descender a esos ángeles o a esos seres del cielo, con la interpretación de la sala y todo esto, cada uno lo veía de acuerdo a las características étnicas, morfológicas de su lugar, de su geografía. Entonces, ¿qué significan? Que los seres que venían de arriba se camuflaban para que básicamente ser aceptado por el pueblo, o realmente la persona que presenciaba un fenómeno trataba de encontrarle alguna explicación. Y lo primero que hacía era provocar un tipo de alucinación. Teóricamente, si estos seres que están más allá del alcance humano son seres evolucionados, una de las grandes cosas que evolucionan primero son todas las facultades que a nosotros nos falta desarrollar a voluntad. Telepatía, clarividencia, supongamos. Entonces es muy fácil que un ser más evolucionado pueda infectarnos o contaminarnos telepáticamente para que nosotros veamos la imagen que nos resultaría más fácil poder aceptar. Es interesante porque este fenómeno lo vemos mucho cuando estudiamos las casas embrujadas en parapsicología. Los fenómenos de poltergeist, casas embrujadas o casas infectadas. Un montón de veces vemos que pasa un fantasma. ¿Estamos viendo que pasa un fantasma? ¿Lo estamos alucinando? ¿Estamos sugestionando? ¿O estamos tratando de interpretar algo que realmente no entendemos? Una de las características muy importantes que yo siempre le digo a mis alumnos es que supongamos que el abuelo falleció a los 80 años. Y supongamos que lo que llamamos el paquete de memoria tanático, el espíritu, si queremos facilitar los términos así, del abuelo que anda dando vuelta por ahí, falleció a los 80 años, pero resulta que lo que vemos es el abuelo, alguien parecido a nuestro abuelo que falleció, pero como si fuera de los 40 años o los 50. Porque una persona que fallece, como todo nos sucede a vos y a mí, nosotros tenemos una idea de nosotros mismos, tenemos una imagen de nosotros mismos. Tal vez el abuelo cuando falleció a los 80 años siempre se sintió un joven de 40 o de 50 y tiene una imagen de sí. Y tal vez el espíritu, la energía o lo mental o lo psíquico que queda en un lugar anclado, dando vuelta, tiene esos trazos psicológicos de lo que era el abuelo a los 40 o 50 años. Pero no aparecería el fantasma del abuelo con toda la forma física que nosotros solemos atribuirle, sino que es como una especie de cúmulo de formación energética que anda dando vuelta en el ambiente. Que si somos clarividentes podríamos ver que algo energético se mueve como una bocha sin forma que anda dando vuelta, un paquete de energía, por eso lo llamamos paquete de memoria. Pero que sí, como tiene trazos psíquicos muy profundos, porque es el inconsciente que anda dando vuelta, cuando nosotros lo presenciamos, tal vez nos infecta telepáticamente y nos proyecta la imagen del abuelo ahí. Es una bocha de energía que anda dando vuelta, pero como es psiquis, mente profunda, inconsciente, nos afecta de tal forma nuestra percepción y nosotros decimos, estoy terminando de ver la imagen del abuelo que anda dando vuelta por ahí, con su característica particular. Murió a los 80, pero parece un hombre de 50. Pero nosotros lo vemos así, porque tal vez nos impregna nuestra mente para que nosotros veamos esa imagen. Por eso algunas veces los fantasmas son vistos como bochas de energía, luces. Pero resulta que yo no vi una bocha de energía, yo vi una persona que pasó caminando. Claro, puede ser que mi percepción haya sido influenciada telepáticamente por esa psiquis o esa energía que está dando vuelta ahí. Volviendo al tema del ufológico. Entonces, ¿hasta qué punto esos seres, como un montón de veces ahí le vas a encontrar un poco la vuelta a aquellos que dicen esos seres de luz, que se transportan en naves de luz, o que son seres de luz, o sea que no tienen una forma humana o humanoide, pero sí que se presentan, o que un montón de veces lo vemos como una forma humana o humanoide. Entonces, ¿hasta qué punto eso energético que anda dando vuelta ahí, que viene tal vez desde arriba, nos impregna fácilmente en nuestra mente para que nosotros lo veamos y terminemos aceptando
o asimilando el fenómeno. Por eso en cada punto geográfico de por ahí, uno lo ve con las características propias del lugar, para una mayor aceptación. Y este es un punto muy importante, la palabra aceptación. ¿Por qué la necesidad de la aceptación? Entonces ahí estamos entrando más en materia de aquello de estar entre nosotros. Porque tal vez una de las razones que siempre yo me puse en la idea, que comparten algunos investigadores también de este tipo de fenómenos, es de por qué si son seres tan evolucionados nos buscan a nosotros o a nuestro bendito planeta. Si bien somos el planeta Tierra, pero tenemos más masa líquida que Tierra. Buscarán el agua, buscarán el oxígeno, buscarán nuestros recursos, buscarán nuestra energía física o mental, buscarán quién sabe qué cosa. En una de las tantas teorías que hay, dando vuelta por ahí, dice que están entre nosotros porque son una forma de espías, investigadores u observadores de nosotros. Son como visitantes. Son como turistas, no me salió el término. Hay una gran teoría que compartimos pocos investigadores y que cuando las cotejamos decimos, mira, vos estabas pensando lo mismo que yo. ¿Viste esa teoría que seguramente la habrás escuchado por ahí? Que dicen que grandes líderes de nuestro bendito planeta actualmente es como que tienen contratos y formas de comportarse o de relacionarse con seres que están, yo señalo para arriba como para una forma de graficar, pero en realidad puede estar en cualquier lado. Es como que grandes líderes de nuestro bendito planeta tienen un contrato o un trato con seres que vienen de otro lado. Imagínate que vos tenés un parque de diversiones. Imagínate que vos pudiste crear un parque temático, le llaman hoy en día. Pero como es muy original, vos cobras la entrada. Imagínate que hay gente que anda de turismo de otras provincias, de otras localidades, de otras naciones, que dicen, yo quiero ir al parque temático de Aldo. Dijeron que es muy bueno. Entonces Aldo te cobra la entrada. Entonces te deja entrar al parque temático. Entonces vos haces turismo dentro de mi parque temático, supongamos. Entonces mirá qué linda atracción, esto nunca se me había ocurrido, esto mirá qué lindo, lo otro. Yo creo que un montón de veces nosotros estamos siendo visitados por entidades que están más allá de la comprensión humana o de lo humanístico más estrictamente hablando, porque realmente son como una especie de observadores de nuestras culturas, de nuestra forma de desenvolvernos, o porque los entretenemos. La gente, recuerda, ley de fractalidad, acá vamos a poner todo. Porque un montón de veces cuando somos investigadores de un fenómeno, montones de personas, ¿cuál es el error principal que cometen? Solamente lo investiga con las herramientas que cree que se investiga ese fenómeno. No. Acá si sos físico tenés que tener herramientas pura y exclusivamente de la física. Acá si sos químico solamente tenés que tener herramientas en tu laboratorio que tienen que ver con la química. Si sos técnico en informática, solamente esto. Cuando veíamos la serie MacGyver, la vieja serie MacGyver, MacGyver solucionaba todo con un rollo de cinta de papel y con una navaja. Algunas veces con cosas que llevaban en el bolsillo. No significa que todos tengamos que ser como MacGyver, o no significa que estemos locos, pero es una metáfora de decir lo siguiente. Un montón de veces nosotros resolvemos problemáticas cotidianas con herramientas o elementos que nada tienen que ver con específicamente con lo que estamos tratando. Un montón de veces los investigadores tienen un problema. Se cierran a los elementos que tienen que tener en su maletín.
de trabajo o en su caja de herramientas que tiene que ver con eso. Y no lleva nada que tenga que ver con cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces aquel que hace mecánica de urgencia de los vehículos lleva dentro de la caja de herramientas una jeringa, una hipodérmica? ¿Y por qué crea una hipodérmica que tiene que ver con el ámbito de la salud o la enfermería o los médicos? Porque algunas veces te sirve para absorber algún líquido o poder meter un líquido en el otro lado o poder meter aceite en esto, lo otro. Veces una hipodérmica en una caja de herramientas, sí. Entonces fíjate vos cómo ahí mezclamos elementos. Acá lo mismo sucede con las herramientas físicas o intelectuales. Para poder investigar un fenómeno, sea el que sea, en este caso estamos hablando de seres que vienen de por allá, si es que vienen de por allá. Porque vamos a poner ahora todo ahí, en suspenso. Porque lo que estamos buscando más acá es sanearnos, para no enloquecernos, si es que ya estamos perdidos tal vez, bien, y creemos que estamos sanos. Bien. Para poder investigar un fenómeno, no nos restringamos pura y exclusivamente a todos los textos, a todo lo que se conoce de ese fenómeno y a todas las herramientas que se conocen que son idóneas para estudiar ese fenómeno. Utilicemos también otro tipo de elementos, otro tipo de texto, otro tipo de recursos mentales y otro tipo de herramientas físicas para estudiar el fenómeno. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Tiene mucho que ver. Porque el tema es un todo interactuante. Entonces utilicemos, por ejemplo, el principio de la correspondencia, así como es arriba, es abajo, o utilicemos la ley de fractalidad. Así, como se presenta en este esquema en lo más chiquitito, se presenta en lo más grande. Todo tiene un mismo esquema, pero a distintas dimensiones o escalas de representación. Hasta ahí estamos. Entonces, si nosotros, culturalmente, los seres humanos, volviendo al tema de los visitantes o de que están entre nosotros, ¿nosotros qué generalmente hacemos? Cuando hacemos turismo, ¿qué hacemos? Salimos de nuestra localidad y nos vamos a otra localidad. Otras veces podríamos hacer turismo en nuestro bendito país para ayudar al comercio, para conocer cosas que son maravillosas en nuestro país. No, nos vamos a otro país. Estamos en todo su derecho. Cada uno está en todo su derecho. Y lo mismo hacen los extranjeros. Bueno, pero ahora lleva lo fractal de aquel que un domingo a la tarde dice, estoy en mi barrio, estoy aburrido, bueno, me voy a ir al otro barrio, del otro lado. Me voy a ir a la otra punta de la ciudad, o me voy a ir a otra provincia, o me voy a otro país. Por ley de fractalidad, acá utilizar el mismo principio de fractalidad. Ahora ya no estamos hablando de países, ya no estamos hablando de continentes, ya estamos hablando de planetas. Y siempre caemos en la soberbia de creer que somos los únicos en el universo o en el multiverso. Sería muy chato toda esta creación para decir que solamente en el planeta azul que está allá, que le dicen Tierra, aunque se llama Kumara, por una cuestión de vibración, en ese solo va a haber vida inteligente y en los demás no. Entonces pensemos de que hay otros mundos habitados, no lo sé, pero supongamos que sí, por ley de fractalidad, que tal vez hacen turismo. Así como cuando hay gente que está comprando parcelas para cuando se mueran ir a enterrarse a la luna, o que se están vendiendo ya pasajes para ir a visitar y dar una vuelta a la luna y cosas por el estilo. Bueno, imaginémonos que hay gente que está muy avanzada, como supuestamente lo son, que hacen ese tipo de turismo con nosotros y quieren ver a estos seres evolucionados, llamados seres humanos. Entonces, si vos me preguntas así, de primera, si existe la posibilidad de que estén entre nosotros, claro que existe la posibilidad de que estén entre nosotros. Y con un alto grado de probabilidad. Porque recordad que una de las cosas que yo manejo mucho aquí en consultorio abierto y yo enseño, tiene que ver mucho con las posibilidades y las probabilidades. Posibilidades existen montones de que hoy te mueras, supongamos. Pero ¿qué probabilidades hay hoy de que te mueras? No, mira, me alimento bien,
Físicamente estoy bien, no tengo ningún drama, no tengo ninguna enfermedad persistente o que aparece periódicamente. No pienso salir de casa, salvo que se me venga el edificio encima. O sea, ¿qué probabilidades hay hoy? Entonces vemos que por ahí todo se reduce a una o dos, o que tal vez no existan probabilidades, pero que existen posibilidades de que te caiga un meteorito, de que un avión caiga de punta, o de que un camión entre, como un montón de veces podemos ver en los informativos. Estaban durmiendo en la casa y de repente un camión les entró y los mató, los pisó. ¿Y qué hacía el camión adentro del dormitorio? Bueno, siempre hay motivo de cosas así. Entonces una cosa son las posibilidades y otra cosa son las probabilidades. Entonces si vos me preguntas si existe la posibilidad de que realmente estén entre nosotros, sí, existe. Y con un alto margen de probabilidades, que son las que vamos a comenzar a estudiar desde acá. Todas las probabilidades que hay. Pero hay algo que un montón de veces estudiamos mucho en psicología, que es lo siguiente. Que es un principio que yo siempre digo a mis alumnos, tenés que tener en la contratapa o en las últimas hojas de tus apuntes las leyes inamovibles. Yo siempre insisto con esto. Y sé que si algún alumno mío me está mirando, va a decir otra vez con lo mismo. Hay una ley de la psicología que dice lo siguiente. Nadie es dueño de sí mismo en situaciones límite. Nadie es dueño de sí mismo en situaciones límite. ¿Qué significa esto? Que por ahí yo estoy pasando por un momento que nunca lo planifiqué. O que yo digo, no, sí, cuando suceda tal cosa yo voy a actuar así o todo eso, pero de repente te encontrás con el fenómeno o una situación y es muy difícil porque es una situación límite. No, yo ante un accidente voy a reaccionar así y te sucede el accidente y no sabes para dónde disparar. Es muy difícil tener el control de sí mismo en situaciones límite. Es algo que hayas trabajado mucho en tus videos. Entonces imagínate que de repente estás en presencia de un ser que lo podés llamar alienígena, extraterrestre o como se te ocurra. Que tenés una especie de contacto así, que hay contacto del primer tipo, del segundo, del tercero, del cuarto, debe haber quinto y quién sabe qué tantos más. Cada uno tiene una clasificación. ¿Cómo haces para saber si realmente fue eso o no? El otro día me llamó una alumna mía, era de noche, no, era de mañana temprano. Se nota que ella se levantó muy temprano. Desde México, no voy a decir quién, pero desde México, si está ahí mirándome, puede mandar un pulgar si quiere ser descubierta, si no, no hace falta que lo diga. Como a las 4 de la mañana me hace el comentario de que se levanta a orinar. Como un montón de veces nos puede suceder a cualquiera. Nos levantamos a orinar y venimos a acostarnos nuevamente para tratar de conciliar el sueño. Entonces, como estaba muy cansada, media dormida y media despierta, ella es piel trigueña, oscura, es media gordita, si me permite que le diga el término, porque si hay algún alumno mío, enseguida le va a decir, vos fuiste el que le dijiste eso, para que vean que no estoy diciendo algo que no es. Entonces a las 4 de la mañana se levanta y como estaba muy cansada, después que va al baño y orina, se tira a la cama así, boca abajo, para dormir. Boca abajo. Entonces en ese momento una luz del cielo, o mejor dicho del techo, le cae y la ilumina por completo. En plena oscuridad. Y ella estando sola. Entonces dice ella que lo primero que ella misma, la luz o lo que sea, la escuchó decir a ella, llegó mi hora, en el sentido de que se estaba por morir. Preguntaba si se estaba por morir. Y la luz la iluminó y no sé qué presencia sintió o algo por el estilo. Y después en un momento desaparece todo ese tipo de cosas. Entonces me pregunta, ¿qué pudo haber sido? Entonces, entre algunas hipótesis que yo le digo yo, para analizar un fenómeno así, primero tenés que fijarte, porque era lógico que estaba aterrada por un momento. O no sé si habrá estado tranquila o qué. Para analizar un fenómeno así, primero tenemos que pensar qué es lo que estuvimos haciendo el día anterior nosotros. O cuáles eran las preocupaciones para el día posterior. Es como si yo me acuesto,
tuve un montón de problemas en casa, un montón de situaciones difíciles, entonces me acuesto con un montón de angustias. Entonces de repente, de noche, sucede un fenómeno extraño, que tal vez es una respuesta que hay que analizar simbólicamente, tal vez es una respuesta a un problema que yo tenía. Entonces yo le digo, tendrías que analizar primero cuáles eran las cosas con las cuales te acostaste, cómo se desarrolló tu día, o cuáles son tus preocupaciones para el día posterior. Entonces una de las hipótesis que le digo es, puede ser que entidades de otros planos, algunos los llamarán maestros ascendidos, otros los llamarán entidades de otras dimensiones, puede llamarlo también seres alienígenas o algo por el estilo, parece como que se hicieron presencia. Voy a tomar literalmente el fenómeno que ella me cuenta tal cual como si yo estuviera ahí. No creo que ella haya tenido ganas de mentirme a esa hora de la mañana ella. Pero vamos a suponer que fue todo así. Porque siempre tengo que pensar eso. No se estará riendo de mí por un momento. Entonces, una de las posibles explicaciones puede ser que tal vez, según lo que haya hecho durante el día, puede ser que realmente se le manifestó algún tipo de presencia, que realmente estaba tratando de observarla, de estudiarla, de ayudarla o de responderle a un algo. Primer punto. Segundo punto, puede ser que tal vez, porque yo más o menos conozco un poco la característica psicológica de ella por haber interactuado mucho tiempo con ella, con distintos temas, puede ser que tal vez ella esté entrando en un estado muy interesante que lo hemos hablado en otras ocasiones. A ella le encanta todo este tipo de temas y se mueve dentro de este tipo de temas e interactúa con gente y atiende a personas que están necesitadas de encontrar la explicación a todo esto. ¿Hasta qué punto tal vez ella ha entrado en un proceso evolutivo de su conciencia y se hicieron presentes los seres adecuados que le van a dar una especie de iniciación dentro de estos terrenos? En uno de los programas pasados, bastante pasado, yo hablaba de los procesos de iniciación. En muchas sectas, en muchas religiones, en muchos grupos esotéricos, ocultos o como quieren llamarle, montones de veces sucede en muchos lugares discretos, no tan secretos, suelen dar a sus adeptos o a su practicante el acto de iniciación. El acto de iniciación es cuando realmente es aceptado dentro de los conocimientos, dentro del grupo, hay como una iniciación social. Pero el verdadero proceso de iniciación comienza con la autenticidad del sujeto de querer comenzar con determinado tipo de cosas. Pero no eso de que voy a estudiar a ver este tipo de cosas, a ver de qué se trata. No, realmente el compromiso interno de querer modificar su vida y vivir en base a determinados preceptos que él considera, que vaya a saber si realmente son efectivos o no, o útiles, pero que él considera para entrar, iniciarse en eso. Es como que digo yo, basta, tiro todo, dejo todo y me dedico a esto. Y sin ninguna excusa, que sea lo que sea. Entonces ahí comienza mi proceso de iniciación, con mi compromiso total. Pero la segunda iniciación, y aquí no es una cuestión social de que me aceptan ustedes, las sociedades discretas o secretas, me aceptan ustedes y todo eso. Eso es una cuestión social que está impuesta o que está manipulada por determinadas cosas. Pero la segunda verdadera iniciación comienza con los planos astrales. Los planos astrales. ¿Hasta qué punto ella, en ese estado de que nuestra glándula pineal está potenciada y provoca fenómenos, hasta qué punto ella entre eso de que estaba despierta y dormida, hasta qué punto ella no estaba teniendo una presencia dentro de los planos astrales? Porque estaba en un estado propio de sentirse en un estado de proyección astral.
que yo digo cuando estamos como despiertos y dormidos. Hasta qué punto ella tal vez no estaba siendo aceptada o pudo, la vinieron a estudiar para darle una especie de iniciación. Y la otra cosa que no es la que le dije, que es la que estamos analizando acá, es hasta qué punto ha sido o la están estudiando o están tratando de intervenirla. Seres, apunto siempre para arriba como una forma de decir seres que no son de este bendito planeta. Es todo un tema. Pero uno de los grandes problemas que siempre ha tenido este tipo de temas, de tratar de averiguar si están entre nosotros o no, o simplemente nos visitan y se van, o ya quién sabe hace cuánto están entre nosotros, es el problema de lo que hacemos siempre en ciencia. Recordemos que en ciencia necesitamos mucho cumplir el segundo requisito o el segundo axioma, o la segunda ley, que significa la repetibilidad del fenómeno. Tenemos que verificar el fenómeno, repetirlo, para poder estudiarlo. Hechos aislados, sí, pudieron haber sido comentados por una u otra persona, pero hay tantos problemas de percepción que hasta qué punto alguien me dice, vi un enanito verde por allá. Y dentro de 10 años otra persona me dice, vi un enanito verde por allá. Y otro me dice, vi un enanito verde pero con tinte rosado, por ejemplo, por acá. Un montón de veces el fenómeno ovni o el fenómeno de seres extraterrestres no nos permite cumplir con el fenómeno de la repetibilidad. Sí, podemos juntar informes, podemos juntar testimonios, podemos juntar evidencias, podemos tratar de juntar una cosa con la otra, pero un montón de veces no nos permite estudiar el proceso en sí. Y cuando nosotros somos protagonistas, directos o indirectos del fenómeno, ¿cómo hacemos para saber si realmente eso es lo que dicen que es? Es como si yo tomo mis gafas o mis lentes, y bueno, como yo ya lo he tocado montones de veces, vienen 10 personas con sus lentes, la ponen en una bolsa, todo, mezclan todo así y después lo tiran así sobre el piso. Y yo es fácil que identifique porque ya tengo el contacto visual, el contacto físico con mis lentes, es más, lo podría buscar en el tacto. ¿Por qué? Porque ya conocería la estructura, pero si son todos iguales, mi lente tiene una característica. Se le sale fácilmente este cristal, entonces yo tocaría así y haría esto. Si se le sale el cristal, bueno, ahora no lo voy a sacar porque me costó tanto ponerlo. Y por sobre todas las cosas, de este lado tiene un tornillito, que es lo que ajusta esto, pero de este lado tiene un alfiler. Es porque perdí el tornillo, le puse un alfiler y lo doblé así. Entonces sería fácil para mí pincharme el dedo y decir, este es el mío. Cosa por el estilo. O está gastado así. Entonces nosotros hemos tenido la posibilidad del contacto físico, del contacto visual con algo. Entonces podemos decir, ese algo es esto. Pero suponete vos que por primera vez, como en el caso de esta alumna mía, mexicana, la primera vez que le cae un haz de luz en un lugar donde no había un foquito arriba, y que realmente siente la presencia y no sabe de qué se trata. No sabe si son ángeles que la van a llevar al mundo porque se terminó tu vida terrenal, entonces te tengo que llevar a otro lado. No sabe si es eso. No sabe si alguien vino a estudiarla para ver de qué se trataba esta persona. Como anda en terrenos espirituales y esotéricos muy profundos, es lógico que por ahí movilice algo. Pero ¿cómo hace para darse cuenta si qué fue? ¿Un ángel? ¿Un extraterrestre? ¿Un ser elevado? ¿Alguien que me viene a dar la iniciación? ¿O alguna perturbación psíquica que estoy teniendo? ¿Cómo hace la persona para analizar el fenómeno y quedarse con la idea? Que tal vez nunca más le suceda, o tal vez le suceda después. Pero ¿cómo hace para hacer todo esto? Entonces lo que nosotros vamos a aprender desde acá es una cosa, siempre teniendo los pies sobre la tierra, de cómo nosotros podemos repetir el fenómeno. Te voy dando una pista. En programación neurolingüística nosotros un montón de veces estudiamos el fenómeno de el acceso a otros estados kinestésicos. El acceso a otros estados kinestésicos. ¿Qué significa esto? ¿Alguna vez tomaste algún fármaco que no te gustó su sabor
por ejemplo. ¿Y cuántas veces hemos tomado algo desde chico, o algún alimento, o alguna bebida, algo que no nos haya gustado, supongamos? ¿Podés ahora en este momento recrear la sensación gustativa, la sensación táctil, la sensación emocional, o la repulsión, o el asco, o lo que hayas podido experimentar con eso que tomaste que no te gustó? Si podés hacer eso, significa que tenés la capacidad de acceder a un estado kinestésico. Lo kinestésico significa lo emocional o lo físico que te provocó un algo. Hoy en día con programación neurolingüística podemos recrear, acceder a estados pasados y provocarnos el mismo efecto de aquel entonces. Es por eso que en hipnosis, si tenemos una persona que, por ejemplo, en estos momentos está en estado cuerdo, pero que le gusta la cerveza, le gusta el vino, le gusta el champán, le gusta el whisky o lo que sea, en hipnosis podemos emborracharle en estos momentos sugiriéndole la idea de que estás tomando esa bebida alcohólica, supongamos. Entonces le decimos whisky, supongamos, algo así, y la persona comienza a emborracharse y comienza a tener el comportamiento típico de una persona emborrachada. ¿Por qué? Porque lo estamos sutilmente llevando a recrear en su interior ese estado fisiológico que le provocó la ingesta real en su pasado de esa bebida. Entonces, si nosotros podemos recrear y provocarnos a nivel fisiológico y psicológico un estado que en este momento no está, pero que sabemos que existió, que lo tenemos grabado por ahí, lo mismo podemos hacer con los fenómenos ufológicos u ovnis o de presencias. Pero no para simplemente sugestionarnos o alucinarlos, sino para invocarlos o evocarlos. O sea que, supongamos, existió la presencia extraterrestre. Vinieron y dijeron, me las tomo. Esto vine a ver yo. Viajé en las galaxias para ver esto, dicen así. Vine a ver a Aldo Ruiz Díaz, dicen esto. Pero no, me las tomo. Falsa propaganda, falso marketing. Claro, pero con este tipo de metodologías, más algunos detalles que vamos a ir descubriendo con el tiempo, si se estableció el contacto, podemos utilizar esa línea de comunicación para que se repita. Porque ¿cuál es la idea de todo esto? Aportar herramientas que nos posibiliten recrear el fenómeno, pero simplemente para decir, me acuerdo que cuando vio yo me sentía así, entonces yo me sugestiono así. No, que realmente, si vino, que vuelva. Esa es la idea. Así que ese es el desafío. Todos los... hoy es día martes, sí, el martes, ahí está esa. Qué mejor que eso. Todos los martes vamos a ir inculcando, o mejor dicho, os voy a ir enseñando y vamos a ir practicando metodologías que tienen que ver con esto. Descubrir si realmente están entre nosotros. Y si están entre nosotros, interactuar. Así como decimos que tenemos que sacarnos de una vez por todas la máscara o la careta, ya es hora. Por lo menos, si vos has tenido algo así, que puedas descubrirlo así. Porque de este tipo de fenómenos hay montones. El problema está que si yo una vez tuve algo así, pero dejemos de contar siempre la misma historia. ¿Por qué no provocarla de nuevo? Para poder estudiarla y para poder sacar algún rédito. Porque por algo sucedió. Es como que le sucedió a esta alumna mía desde México. Por algo le sucedió. Entonces, que lo repita. Como mínimo para preguntar. Discúlpame, la primera vez no me animé a preguntarte esto. ¿Te lo puedo preguntar ahora? Bueno, ese tipo de fenómenos nosotros hoy en día lo podemos manejar. Es algo así lo que estuvimos haciendo hasta hace 2 o 3 días atrás con los alumnos que hacíamos astrología kármica.
a través del impulso astrológico, estuvimos agregando algunos otros detalles para realmente ver en qué anduvo cada uno o en lo que va a andar. Así que les presento ese desafío. Si les gusta la idea, todos los martes desde Consultorio Abierto vamos a ver si realmente están entre nosotros. Pero ¿cuál es la idea? Mantenernos sanos en esto. Porque ya hay montones de elementos y montones de ideas dando vuelta que buscan desestructurarnos en este aspecto. Este tipo de investigación o este tipo de fenómenos nos van a ayudar a tener cordura o equilibrio en cualquier otro tipo de cosas. Porque si buscamos presencias físicas concretas, con más razón vamos, y de otros planos superiores o como quieras llamarlo, con más razón vamos a provocar cualquier cosa que sea de menor complejidad. Como yo siempre digo, si trabajamos con estructuras físicas complejas, es más fácil controlar estructuras que no tienen tanta complejidad. Como tal, el desafío está puesto sobre la mesa. Si conoces a alguien que realmente le guste todo este tipo de cosas, le planteo ahí. Y yo sé que hay muchos... Bueno, yo no soy estudioso específico de lo ufológico, ni tengo el andamiaje, conocimiento de la gente que se dedica a todo este tipo de temas. Pero sí sé cómo incursionar este tema dentro de las herramientas que yo siempre manejo. Así que el desafío está planteado. Si les gusta la idea, acompáñenme. Nos vemos mañana. Gracias por su atención.